Porque en cualquiera Dios deposita poder en un momento. Ahora, duro es retener el poder que fue depositado en ti. Entonces él quiso saber cómo él podía retener el poder de Dios en su vida. Sucedió que su poder, para él retener ese poder, él tenía que cumplir unos mandatos. Y esos mandatos eran los siguientes. Escuche bien. A mí, oiga lo que me llamó la atención, que por eso vine aquí a decirle esto a ustedes. Oiga lo que me llamó la atención de esto, que esto, oye, esto me dejó a mí impactado. Después de tener un amplio conocimiento de ese libro, El precio del poder de Dios, aparte de eso, también analizando otro libro de Allen, sucedió que yo encontré cosas espantosas. ¿Por qué espantosa? Porque sucedió que este hombre, después que tuvo ese encuentro, él se va a una mina. No se va a una mina, no, perdón. Un hombre quedó ciego en una carbonera, en una mina de carbón, algo que se llama mina. Quedó ciego y él ora por él y el hombre recibe la vista. Esto no le llama a usted la atención, que quiere decir que el poder ya estaba en él, porque los ojos fueron abiertos, entonces el poder ya estaba en él. Pero escuche lo siguiente, que esto es lo extraño de esta historia poderosa de este general. Lo extraño de esto es que aparte de él haber recibido ese poder, el poder no se mantuvo en él. Y una de las cosas que tiene que aprender esta generación no es a recibir el poder nada más, es a retener el poder de Dios sobre su vida. ¿Qué sucede entonces? Sucedió que pasaron 11 años donde de tiempo en tiempo era que él manifestaba poder. Pero eso no fue lo que le enseñó Jesús cuando se le apareció. ¿Usted sabe qué le enseña a Jesús cuando se le aparece? Cómo él va a retener el poder. Le dio 11 mandatos de cómo retener el poder. Pasaron 11 años y de esos 11 años él se iba a iglesia. De hecho, él llegó a pastorear varias veces. Pastoreó varias iglesias. Entonces él pastoreando esos templos, él se encontraba como que él estaba pastoreando, pero como que no era pastor. Y un día le dijo a su esposa: yo no fui llamado a ser pastor, fui llamado a ser evangelista. Renunció al pastorado y ahí entonces el poder volvió. Pero escuche esto, el poder no estaba en él, o no se mantenía en él porque él estaba pastoreando. Yo le voy a decir por qué el poder no se mantenía en él durante esos 11 años, donde a un hombre se le dan unos mandatos para que el poder se mantenga. ¿Cómo tú me explicas a mí que el poder en él entonces estaba siendo un visitante como el antiguo pacto? ¿Qué viene Jesús a entregarnos a nosotros? Jesús nos entrega a nosotros el poder constante, no inconstante. En el antiguo pacto encontramos el poder de Dios como un visitante. Dice que el Espíritu Santo venía sobre ellos de tiempo en tiempo. Pero después que Jesús muere en la cruz, al tercer día resucita, el Espíritu Santo, el poder de Dios, se mantiene sobre el hombre. Ya entonces hay muchos hombres que tienen ciertos requisitos para mantener el poder, que Dios en lo personal se lo da. Pero este hombre publica cómo él va a retener el poder de Dios y qué fueron los mandamientos que Dios le da a él personal. No es que usted lo va a tomar para usted, no lo va a tomar para mí, sino lo tomamos como referencia para que esto nos enseñe, para cuando Dios le dé lo suyo, usted sepa cumplirlo. Uno de los hombres, escuche bien, que Dios no le dio mandamientos para retener el poder, único de los generales que yo he podido conocer, estudiar, ha sido Luis Urbáez. Luis Urbáez no se le dio mandato para retener el poder. Por eso es que todos los generales que lo conocieron, y no generales, pastores, cualquiera de los que lo conocieron a él, se preguntaban, que decían: ¿cuál es el secreto de este hombre? ¿Qué es lo que pasa con este hombre? ¿Cómo este hombre retiene el poder aún habiendo fallado ante Dios? ¿Cómo este hombre puede retener? Lo que pasa es que la promesa que él tuvo fue que el Señor, su amigo el Nazareno, le dijo: yo soy tu amigo el Nazareno. Y le dijo: donde quiera que tú vayas, yo iré contigo. O sea, este hombre no tuvo esos mandatos, esos mandamientos ministeriales como lo tuvieron otros. Entonces, ¿qué pasa con Allen? ¿Por qué nos retiene el poder y dura 11 años? Mire, a Allen llegó a un nivel, escúchenme bien, que esto está duro decirlo, que ya le estaba perdiendo la fe en el poder. ¿Por qué? Porque él no veía el poder manifestarse, pero tenía muchas
muchas promesas de poder. Y Dios hablándole cuántas cosas. Y a veces, una vez al año, como decimos acá, él veía el poder manifestarse. Entonces, ¿qué sucede? Es traumante esto. Y hay mucha gente traumada hoy de este tiempo. Yo venía a decirte ahora que el trauma se está acabando. El trauma está pasando porque tu tiempo está llegando. Escuche esto. De los 13, habían 2 ocultos que él no podía decir. Pero dice entonces, no ese libro que yo tengo, sino otro libro, que él no estaba cumpliendo el mandato 10 y el 11. O sea, él tenía que cumplir 13 para retener el poder. Porque era que él le preguntaba a Dios, ¿qué se impone entre tu poder y yo, que el poder en mí no se manifiesta? Entonces, cuando Jesús se aparece, entonces empieza a decirle lo que se oponen, que el poder es esto, aquello. Y le dijo tantas cosas. Y él estaba cumpliendo todas esas cosas durante 11 años, excepto 2. La 10 y la 11. Estas dos cosas él no las estaba cumpliendo. Y por no estar cumpliendo de 13, escuche bien cómo era la cosa. De 13, él me estaba cumpliendo 11. ¿Cuáles? Todas tenían un número del 1 al 13. La número 10 y la 11, él no la estaba cumpliendo. Al él no estar cumpliendo esa parte, el poder entonces no permanecía en él, sino que lo visitaba. Y esto quiero decirle a esta generación, que por eso es que el poder te está visitando a veces y no se está quedando. Pregúntale a Dios, ¿qué se interpone entre el poder y yo? Que el poder no se mantiene y no se queda. Ay, Dios mío. Escuche. Usted sabe lo que pasaron 11 años por dejar de cumplir 2 cosas, y de hecho eran sencillas. O sea, lo importante no es yo narrarle la 11 que él publicó. Lo importante es decirle que lo que Dios te estableció, tú tienes que cumplirlo y tú quieres ver el poder de Dios en ti. Si tú no cumples esa parte, ese poder de Dios no se va a mantener. El poder puede ser un visitante por necesidad. O sea, tú no puedes vivir de que el poder te visite a veces por necesidad. No, sino es que el poder se mantenga en ti. ¿Qué se esconde aquí? Mira, aquí se esconde nivel de oración, donde el mismo Dios te va a decir, tienes que orar tanto tiempo diario. Donde el mismo Dios te va a establecer el tiempo de ayuno. Tienes que establecer tal tiempo de ayuno. Entonces tú empiezas cumpliendo esa parte. Después lo otro, porque lo que tiene que ver con el ayuno y la oración, he visto un solo general que Dios le dijo que no ayunara. Después a todos han tenido que ayunar. Que fue a Tele Osborne. Tele Osborne, Dios le pregunta un día, ¿por qué tú estás ayunando? Y él le dijo, yo estoy ayunando para que tú me uses. Y Dios le dijo a él personalmente, esto no es para todos nosotros. Le dijo, tú no tienes que ayunar para yo usarte. Entonces, ahí, Tele Osborne entendió esta parte. Ahora él mismo dice en su mismo libro, que no fue que él se ayunaba, que sí, él ayunaba. Pero no, él llevaba un ritmo de oración para que Dios lo usara. No, él ayunaba cuando entendía que tenía que ayunar por algo, que él lo hacía. Pero para que Dios lo use, él dejó de ayunar definitivamente. Entonces, mis hermanos, no es que Dios te va a usar a ti porque tú ayunes. No es que Dios te va a usar a ti porque tú ores. No. Lo que pasa es que lo que Dios depositó en ti necesita que tú ayunes y que tú ores para mantenerse. Escúcheme bien, porque si confundimos esto, entonces le damos la gloria al ayuno y a la oración, donde la gloria es de Cristo. ¿Por qué la gloria es de Cristo? Porque Jesucristo dijo, esta gloria que mi Padre me dio, yo se la doy a ustedes. Eso dijo Jesús. Entonces tenemos que entender esta parte. No sucedió en ellos desesperación, en todo. Pero a Allen aquí se lo decimos claro. Allen no vio el poder durante esos 11 años por desobediente. Una desobediencia que empaña el poder. Escúcheme bien y escriban esto. Una desobediencia que empaña el poder de Dios. La desobediencia de Allen estaba empañando el poder de Dios. Y escúchenme bien. Y la pregunta de todo el mundo. Yo no sé qué pasa. Yo no sé por qué Dios no me usa. Yo no sé qué pasa conmigo. Pero yo quiero finalizarle esta parte. Quiero enseñarle algo. ¿Qué pasó con él después que consiguió el poder? Porque yo sé que usted quiere saber esto. Ajá, pero después de los 11 años, ¿qué pasó? Yo sé que usted se está preguntando eso.
¿Qué pasó después de los 11 años? Sucedió que Oral Roberts, que ustedes saben, en el general Oral Roberts, el que le cambió la ciudad, que los bares tuvieron que cerrarlo, y cuando los extranjeros venían a los bares, porque venían gente de otros lugares, llegaban y preguntaban, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué los bares están cerrados? Y alguien le dio una respuesta, le dijo, no, los bares están cerrados porque los clientes se convirtieron a Cristo y ya no vienen a beber y a bailar y a fumar. Ese fue Oral Roberts, que a través de él el poder de Dios cambió una ciudad. Entonces todos los hombres de Dios, todos los Estados Unidos, Inglaterra y todos esos países, querían saber y querían cambiar su ciudad y querían hablar con Oral Roberts. Ay, Dios mío. Se recuerden que William Seymour le envió una carta también a Oral Roberts, el avivamiento de Pentecostés en la calle Azusa, que los cultos duraban 3 días. Entonces, a Allen no fue la excepción. Ya cuando él estaba perdiendo la fe, como le dije al principio, en los milagros, ya él estaba un predicador normal, predicando un sermón, y a veces Dios hacía algo, a veces Dios liberaba a alguien, algo normal. Sucedió, ay, gloria al Señor, que alguien le dijo, mira, viene a predicar un hombre que Dios usa, como tú dices que Dios te va a usar. Oigan este asunto. Como tú dices que Dios te va a usar. Amado, él no quería ir. Ay, no, hombre, pues. Ya desencantado de la promesa, ya él creía como que ya eso no iba, como que ya. Prácticamente como que él estaba desechado en lo que tiene que ver, hablando del poder. O sea, no me saquen esto de contexto. Hablando del poder, porque seguía predicando y seguía siendo cristiano con su esposa y todo, y su familia. Pero el amigo lo convenció y él se fue. Bueno, mi hermano, cuando este hombre vio a Oral Roberts ministrando en el poder del Espíritu, que ese es otro nivel. Así fue que se lo escrito del desierto, en el poder del Espíritu. Ahí él escucha al Espíritu de Dios hablarle y le dijo, tú puedes hacer lo mismo. No es el único general que Dios le dice, tú puedes hacer lo mismo, y es otro general militar. El fin es que le dice, tú puedes hacer lo mismo, tú puedes hacer lo mismo. Entonces la fe de él se aumentó otra vez. Y él se fue. Entonces, la palabra de él fue cuando llegó, que regresó. Digo, wow, pero es que el poder de mí porque yo no he pagado el precio. Escúchenme bien para lo que dicen. Que hoy no se mueve el poder como se movía antes, porque nadie quiere pagar el precio. Eso es mentira. Eso no es verdad. Eso no es bíblico, eso es antibíblico. El poder de Dios es por gracia. Ahora, la misma gracia te va a ordenar y te va a dar los mandamientos y el orden de cómo tú tienes que caminar después que esa gracia sea depositada en ti. Escuche esto. Sucede entonces con este hombre que él dijo, es que yo no he pagado el precio, hombre. Por eso es que el poder no está en mí como está en Oral Roberts. Y él está ministrando a ese nivel, al nivel también que Dios me dijo que yo voy a ministrar y aún más. Porque Allen fue más usado que Oral Roberts en señales, en milagros. Fue más fuerte aún. Lo único que Oral Roberts se le atribuye algo, se le atribuye un récord que ningún general lo logró. Cambiar la ciudad por completo. Que los bares lo cerraron. Eso solo lo ha logrado él como hombre de Dios, o Cristo en él, claro está, porque él sin Cristo nada puede hacer. Oiga esto. Cuando entonces él empieza a analizar que él no ha pagado el precio a Allen, que él no ha pagado el precio, sucedió algo con él, que no era que él no había pagado el precio, ¿no? Eso es lo que él creía. Y hay mucha gente que cree que el poder no está en ellos porque ellos no han pagado el precio. Y eso no es verdad. Primeramente puede ser que no haya llegado tu tiempo. Y en segundo plano puede ser que tú no estés cumpliendo el mandato que ya se te dio. Primeramente, 2 mandatos que nunca se quedan, oración y ayuno. Eso nunca se queda. Pero Dios sabe lo que te ha dado a ti y tú sabes cuáles son y sabes cuáles son los que tienes que cumplir. Pero está bien. Si a ti nunca te ha dado ningún mandato, pero ha tenido promesas de Dios usar, le ha mostrado algo, métete con Dios para que Dios te diga qué es lo que tú tienes que hacer y cómo tienes que moverte y cómo lo va a hacer cada día. Escucha esto. Cuando entonces él está viendo que él no ha pagado el precio, él entonces empezó supuestamente a pagar el precio. Oiga qué asunto, a pagar el precio. Y en medio de donde él
intenta pagar el precio en medio de donde él está buscando a Dios supuestamente para pagar el precio, entonces el Espíritu Santo lo pone a meditar. Ni siquiera le habló, lo pone a meditar. En el día, oiga de qué se acordó. En el día de que ese rayo, ese remolino de luz descendió al closet y habló con él Jesús. Y él, porque mire, a mí lo que me llama la atención es que porque en estos 11 años él no medita en eso. Sino 11 años después, cuando se junta con Oral Roberts, es que empieza a meditar y a decir, ven acá. Pero a mí se me dieron 13 mandatos. Dame a analizar y buscar lo que tengo escrito, porque tiene su escrito de lo que se le había dado. ¿Cuáles yo no estoy cumpliendo? Y digo, ay, pero yo no estoy cumpliendo el mandato 10 y el mandato 11. Automáticamente no está cumpliendo el mandato 10 y el mandato 11. Ya por eso era que el poder no estaba. Entonces, ¿sabe qué él hizo? Ahora, el tipo fue inteligente y supo reconocer su falta. Porque esa es una de las cosas que le he dicho durante toda esta serie. Señor, el hombre tiene que reconocer su falta si quiere ver el poder de Dios en él y practicar la justicia. Si usted no reconoce su falta y no practica la justicia y usted es injusto, usted no va a ver el poder de Dios en usted. Cuando él reconoce que no está cumpliendo esas dos partes, él empezó entonces a cumplirla. Y cuando empezó a cumplirla, mire, eso no pasaron ni 5, eso fue de una vez que el poder de Dios cayó sobre él. Y cuando cae el poder de Dios sobre él, entonces el hombre empieza a ministrar milagros. Ay, Dios mío, a orar por los enfermos. ¿Usted sabía algo? Que puede ser que a Allen haya sido más fuerte usado que Luis Urbáez en lo que es la liberación, en lo que es la autoridad sobre los demonios. Tenía un don bestial totalmente de liberación, de discernimiento de espíritu. Era algo impresionante. Ahora, a nivel de profecía, Luis Urbáez y William Branham, no, bueno, William Branham más en ciencia, realmente. William Branham era más en ciencia. Luis Urbáez más en profecía y ciencia. Bueno, Luis Urbáez es un show. Tipo, era una bestia por todos lados en Cristo Jesús. Entonces, si usted analiza también, para ver el poder, ¿qué tiempo dura Luis Urbáez? 10 años. 10 años para... Ahora, hay algo en Luis Urbáez. Luis Urbáez sí Dios lo usaba, pero él sabía que le faltaba algo, que ese no era el tope de la promesa que Dios le había hecho, que él le faltaba buscar más de Dios. Entonces, ahí es que él se entrega a los 40 días. Ahora, yo no encuentro en Allen nunca un ayuno largo, de que 21 días, 40 días, no lo he visto nunca. Yo no estoy diciendo que no lo haya hecho, pero no me he dado cuenta, ¿no? Que lo haya hecho él de ese tiempo, no. Entonces, mis hermanos, esto es impresionante. Esto es impresionante, mis hermanos, es algo muy fuerte lo que le he contado. Y yo sé que esto va, a mucha gente va a reflexionar en esto, y mucha gente va a despertar en esto. ¿Por qué? Porque es que muchas veces no se está pagando el precio, pero eso no es real. Eso es lo que te han dicho. Tú no tienes que pagar el precio. Tú lo que tienes que obedecer al Espíritu Santo. ¿Qué te ordena el Espíritu Santo? ¿Qué tú tienes que hacer conforme al Espíritu Santo? ¿Qué es lo que hay que hacer para ver el poder de Dios? Eso lo hay que investigar ahora. Esa es la próxima investigación. Oiga la palabra de Allen. ¿Qué se interpone, Jesús, entre tu poder y yo? ¿Qué es lo que pasa? Que me habla de poder y no veo poder. Esa era su repetida pregunta. ¿Qué es lo que pasa? Que me está hablando de poder, pero no veo poder. Si yo te dio 13, cumple la 13. Porque el que te dio la 13, que sabe que tú la puedes cumplir. Lo que pasa es que él no se había dispuesto. Él no se había sacrificado. Y escúcheme bien, que esto sí tengo que decírselo. Para ver el poder de Dios hay que sacrificar muchas cosas. Para ver el poder de Dios hay muchas cosas que hay que apartarlas. Tú vas a tener que hacer mucho sacrificio. Tú vas a tener que durar muchos días sin ver tu familia.
Tú vas a tener que sacrificar el empleo en gran manera. No es como así, dejar de trabajar, no es eso lo que le estoy diciendo. Lo que le digo es que usted va a tener que sacrificar muchas cosas, va a tener que sacrificar la cama. ¿Cómo va a tener que sacrificar la cama? Ah, que hay días que tu cuerpo va a querer dormir, pero tú vas a tener que hacer un sacrificio, porque tú no has llegado al tiempo de oración que debes de llegar diario, y vas a tener que sacrificar la camita a orar. A mucha gente se le ha dificultado comunicarse conmigo por teléfono, porque el teléfono mío, recuerden que está ahí en YouTube, pero hay que marcar el 1. Todo el que está fuera de República Dominicana tiene que marcar el 1-829-243-0226. 1-829-243-0226.